También usted me lo pidió mucho y le agradezco infinitamente que se pudiera conectar, mi querido Hamlet Almaguer, para explicarnos cómo funciona esto del voto por el plan C, porque me lo han preguntado los paisanos, nuestra gente hermosa, bella, divina y preciosa, y pues también aquí uno tiene esas dudas. Mi querido Hamlet, te agradezco mucho que te conectes. ¿Cómo estás? Meme, muy buenas noches, muy contentos después de haber acompañado a la doctora Sheinbaum en un cierre pues enorme, majestuoso, más de 500,000 de asistentes al Zócalo de la Ciudad de México, que además pues desbordó no solamente las calles aledañas, sino toda la zona centro de la ciudad. Nos enviaron por ahí, por ejemplo, fotografías de gente que estaba hasta Pino Suárez, pues estás hablando de más de 1 kilómetro de distancia del Zócalo, ahí había también presencia, entonces muy contentos y con un mensaje muy importante. Yo me quedo con la reflexión de la doctora en torno a la necesidad de llevar la esperanza a la acción, es decir, el voto masivo este 2 de junio, Meme. Y si me permites con el tema que comentas Sí. de los migrantes, de los paisanos, hoy me tocó también estar en la sesión del Consejo General del INE, arrancó temprano a las 10 de la mañana, y en uno de los puntos tocamos el reporte sobre la votación para los hermanos migrantes. Y ahí les quiero comentar algo. En el caso del voto presencial, se va a tener esa facilidad en 23 representaciones consulares. México tiene cerca de 100 oficinas en el mundo. Ojalá que pronto podamos tener esa cobertura para que las y los mexicanos en cualquier parte del país, del mundo donde hay una representación del país, tengan esa oportunidad de votar. Por el momento son 23. Dos de ellas están en Europa, Madrid y París. La votación en Europa se va a hacer de 8 de la mañana a 6 de la tarde en el horario de esas dos capitales de los respectivos países. Es decir, pues va a ser durante la madrugada y la mañana de aquí en México por la diferencia de 7 horas. A la 1 de la mañana del domingo estaría arrancando, por ejemplo, la votación en Madrid y París, y podrían estar cerrando a las 11 de la mañana hora de la Ciudad de México, 6 de la tarde de ellos, ya tendríamos allá los primeros cierres de casillas. En el caso de Estados Unidos es diferente, Memi, hoy lo reportó el consejero Castillo, porque la votación va a ser de 8 de la mañana a 6 de la tarde con el horario de la Ciudad de México, no con el horario de Los Ángeles ni con el horario de Nueva York. Tengo entendido que son menos 2 horas hacia Los Ángeles y que son más 2 horas hacia Nueva York. Entonces tienen que fijarse muy bien porque no va a ser con el horario de sus ciudades, sino el de la capital del país. Otro tema importante, pues va a haber dos mecanismos, digamos, el día de la jornada de manera presencial para votar, aquellos que se hayan registrado para hacerlo así, y también las personas que no se hayan registrado para votar, pero que tengan credencial vigente para votar desde el extranjero, podrán hacerlo hasta un máximo de 1,500 turnos. Esto es muy poquito en muchos de los consulados, pues, por ejemplo en Dallas o en Houston o en Los Ángeles o San Francisco, pues se van a acabar rápido. Así es que la invitación es a que vayan temprano. Qué bueno que nos aclaras esta parte, porque aquí, por ejemplo, rescato el comentario de Germán que dice: "Hoy fui al consulado de Chicago y me dijeron que del domingo de 9 a 7". Sí. A los paisanos que es horario de la Ciudad de México. 8 a 6 horario de la Ciudad de México. Es probable que sea coincidente porque no sé si Chicago tiene una hora de diferencia con la Ciudad de México, por ejemplo. Tengo entendido que Denver es mismo horario que la ciudad. Pero fíjense en su horario y es 8 a 6 de Ciudad de México. Conviértanlo a su tiempo. Vamos a poner esto en distintos videos, sobre todo en TikTok, porque para que no se nos vayan a no los agarre con la sorpresa. Dicho eso, ahora, platícame sobre el plan C, porque obviamente la gente tiene dudas en, ¿tenemos que votar por los 3 partidos? ¿Tenemos que votar por 2? ¿Tenemos que votar por uno? ¿En dónde sí, en dónde no? O sea, la gente está como un poco confundida, sobre todo, por ejemplo, me dicen: "Oye, pero para la presidencia también tengo que votar por 3, tengo que votar por 2". O sea, ¿cómo funciona esto el voto por el plan C? Ok, muy bien. Podemos empezar con el caso del Senado de la República. Va. Tenemos a nuestros aliados, Morena, PT y Verde. Vamos juntos en 20 de las 32 entidades federativas. Hay 12 estados donde vamos separados. Les doy un poco de antecedentes. En el 2018, Morena obtuvo casi el 70% de los sufragios de la votación en el estado de Tabasco.
y quien quedó en segundo lugar fue el PRD con algo así como el 12 o 13%. Y con eso le alcanzó a Juan Manuel Fósil para ser senador de primera minoría. Conforme a las reglas de nuestro país, el partido o coalición que gana se lleva 2 senadores y el partido o coalición que queda en segundo lugar se lleva 1 senador. Entonces, podría sonar poco representativo que Morena con el 60 y tantos por ciento se lleve 2 en Tabasco y que el PRD con poquito más del 10% se lleve 1. ¿Qué hizo entonces el partido frente a esta situación? En 12 entidades federativas vamos separados buscando lograr el 3-0, o sea, planchar a la oposición, blanquearla, para que tengamos los 2 senadores de mayoría y el primer senador de primera minoría. Ejemplos prácticos de dónde se puede lograr esto me parece relativamente fácil. El estado de San Luis Potosí, que está ahí en esa lista. Son 12 entidades: Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. En el caso de San Luis Potosí, por ejemplo, gobierna el Partido Verde. Es previsible que por ser gobierno del estado, ellos disputen no solamente la primera minoría, es decir, el segundo lugar, sino que tengan posibilidades de quedar en primer lugar al Senado de la República y llevarse 2. Y Morena se llevaría 1. Entonces, en San Luis Potosí, yo les diría, voten por Morena porque gobierna el Partido Verde. Es muy probable que ellos se lleven 2 y que Morena en segundo lugar se lleve 1. En el caso de Tabasco, pues como te decía, Morena tiene pues una predominancia muy, muy importante. Entonces ahí es una cuestión de elegir entre PT o Verde para que, si así lo desean, puedan apoyar a que se logre el 3-0. En Baja California, pues va nuestra querida amiga y compañera Julieta Ramírez por Morena, y en el caso del PT, por ejemplo, va el exgobernador Bonilla, que también pues, es una carta fuerte. Ya serán los baja californianos quienes juzgarán cómo fue el ejercicio de su gobierno y si confían en eso. En el caso de Chiapas, pues también nuestros aliados son sólidos. Incluso el Verde en algún momento gobernó el estado, ahí puede funcionar también el plan C. En Tlaxcala, de igual manera, gobierna Morena y nuestros aliados pues tienen algunas candidaturas fuertes. En el caso de Sinaloa también hay algunos personajes pues connotados, reconocidos, exalcaldes o exfuncionarios de gobierno estatal que están compitiendo de manera separada. Lamentablemente, y esto estorba un poco, en nuestro país hay una cláusula que se llama uniformidad. Entonces, no permitió que Morena fuera por un lado y PT más Verde en el otro, sino que van separados los 3 en estas 12 entidades. Entonces, conforme a sus condiciones locales, fíjense muy bien, si Morena lleva mucha ventaja, pues denle su voto al PT o al Verde para lograr el 3-0 y entonces que la oposición no tenga ese escaño. Esto es en el Senado de la República. Mi recomendación es que el voto sea unitario, que sea por uno de los partidos políticos, porque si, por ejemplo, en Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora o Tamaulipas, cruzan Morena más PT, o Morena más Verde, o Morena más PT más Verde, o PT más Verde, si hacen esas combinaciones, el voto va a ser nulo, porque vamos separados en esas 12 entidades. Es muy importante, si están en Baja California y quieren votar por nuestra amiga Julieta, es votar Morena. Si están en el estado de Hidalgo y quieren votar por nuestra amiga Simei, que también es diputada con licencia, pues es votar por Morena, porque si no, si votan por la coalición se puede anular el voto. Y así en cada una de estas entidades federativas. En Tabasco está el diputado Cantón Cetina, que va para el Senado de la República, de los que en este momento me acuerdo. En Sonora va Lorenia, por ejemplo, que también es diputada con licencia. Son de los que ubico. En Tamaulipas está Olga, que fue diputada en la anterior legislatura y ahorita es la secretaria del Trabajo. Bueno, ya renunció a ese cargo para competir. Ahí pues no hay que cometer el error en esos 12 estados de cruzar 2 o más emblemas porque se puede anular. Hay que cuidar eso, Meme. Ahí quiero hacer esta pregunta porque la gente me dice que no entienden mucho. Quiero plantearlo quizás en escenarios teóricos. ¿Qué Ajá. pasa si hoy la audiencia, hoy la gente dice, ¿sabes qué? Yo no me voy por, no me quiero como no quiero errar, entonces voy a votar todo Morena.
¿Qué es lo que pasa si la gente dice en estos estados donde van separados, en estas dos entidades, donde en el Senado van separados, y la gente llega y dice, quiero votar todo Morena? O sea, ¿cómo funciona esta división entre partidos políticos para alcanzar el plan C? Porque me dicen, o sea, si yo quiero votar todo Morena, ¿no puedo? ¿O sí puedo? ¿O qué pasa? Ok, mira, la idea de ir separados en estos 12 estados es blanquear a la oposición 36-0, porque en lugar de llevarnos 2 senadores por estado, nos llevaríamos 3, los 2 de mayoría y el de primera minoría. Lo perjudicial sería en estos 2 estados cometer el error de cruzar 2 o más emblemas, porque nos va a declarar nulo el voto, vamos separados, otra vez hay que ser muy enfáticos. Si vives en Baja California, en Campeche, en Chiapas, en Hidalgo, en Oaxaca, en Querétaro, en Tabasco, en Tlaxcala, en San Luis, en Sinaloa, Sonora y Tamaulipas, no votes por 2 partidos porque no vamos coaligados, ni por 3, porque se va a declarar nulo el voto, no le va a contar a nadie. Escoge un partido. Si escoges Morena, pues vamos a buscar garantizar que tengamos 2 por entidad federativa. Si votas por Verde o por PT, existe la posibilidad de que nos llevemos 3. Esa es la idea, ese es el proyecto. No es, digamos, obligatorio, ni mucho menos. Es buscar maximizar los resultados. Esto nada más aplica en el Senado de la República. ¿Qué pasa con la Cámara de Diputados? El INE se ha vuelto muy quisquilloso en el tema de la sobrerepresentación. ¿Qué dice nuestra legislación? Que tiene como límite un partido político 8% más de legisladores que de votación recibida. Es decir, si Morena obtiene el 42% de los votos en la elección de diputadas y diputados, solo le pueden asignar hasta el 50% de las diputaciones. O sea, el tope ahí sería 250, por ejemplo. ¿Qué hizo Morena para prevenir que el INE vaya a tomar algún criterio que nos afecte en esta materia? Voy a tomar un poquito de agua, perdón. Lo que hicimos fue asignar a nuestros aliados un poco más de 70 diputaciones de mayoría. Entonces, en el caso de mi estado, por ejemplo, en Jalisco, hay 3 distritos que están siglados para el verde, de los 20 de mayoría, y hay uno que está siglado para el PT. Esos triunfos le van a contar al verde o al PT, no le van a contar a Morena. Eso significa que no nos vamos a volar fácil el límite de sobrerepresentación, porque ya de arranque nuestros aliados traen muchos distritos de mayoría. Como tenemos ese colchón, mi recomendación es que en Cámara de Diputados sí se vote todo Morena. Ahí no veo un escenario en el que nos vayamos a volar el límite de sobrerepresentación, porque ya les dimos muchos distritos de mayoría. Hoy la encuesta de Reforma, por ejemplo, dice que nuestros aliados están a salvo en el tema del registro. Le da al PT 5 puntos y al Verde 6%. No veo riesgo entonces para que pierdan su registro. En ese sentido, pues yo no vería ningún problema en que en diputados se vote todo Morena. Y en Senado haría nada más esa distinción con las 2 entidades federativas que te comentaba. Ok, ahí creo que ya lo estoy entendiendo todavía más claro. En el tema, sobre todo en el tema de diputados, no se preocupen, ya el partido y más bien los 3 partidos políticos ya se dividieron, ya saben cómo va a estar cada uno, o sea, ya están divididos de origen los diputados. Pero en el Senado es donde hay que tener cuidado. Ahí cada partido, para acotarlo más, hizo su chamba, cada candidato hizo su chamba y pues ya será cosa de que voten por el candidato al proyecto que mejor les convenza dentro del o es Morena o es PT o es Verde en 2 entidades donde están separados. Sí. Esa es la lógica. Al final usted vote por quien quiera, pero tenga cuidado en estas 12 entidades donde van separados para no anular el voto. Sí, te pongo un ejemplo más claro en Sí. diputaciones. Hay 300 distritos de mayoría. De esos 300, yo diría que hay cerca de 50 distritos que son muy complicados. Son distritos, por ejemplo, que están ubicados en las zonas pues, de más alta plusvalía de cada estado o de cada capital. En el caso de Jalisco, el distrito más difícil, por ejemplo, es el distrito 10, que está en la zona de los corporativos de Andares y Puerta de Hierro, y es como las lomas de la Ciudad de México. El distrito de San Pedro García en Nuevo León es un distrito complicado para Morena en el caso de diputaciones de mayoría. Entonces,
Mi estimación es que de los 300 distritos de mayoría, Morena y aliados podríamos ganar cerca de 250. Pero de esos 250 triunfos de mayoría, a los que habría que sumarle las plurinominales para lograr la mayoría calificada, de esos 250 triunfos de mayoría, los 250 no se le adjudican a Morena, sino que hicimos una distribución que implica que 70 de esos distritos están siglados o al PT o al Verde. Entonces le restas a esos 250 triunfos potenciales con altas probabilidades los 70 que ya fueron distribuidos a nuestros aliados. ¿Qué significa? Que Morena partiría con 180 diputaciones de mayoría, nada más de las 250 que se ganarían. Y a eso le puedes sumar los plurinominales y no nos vamos a volar el límite de sobrerepresentación. Y nuestros aliados pues ya tienen este beneficio de haber conseguido postulaciones de mayoría. Que ahora el INE ha tomado más medidas, por ejemplo, desde el registro le pide a los candidatos que demuestren que tienen una militancia efectiva en esos partidos. De arranque en la legislatura, pues tienen que estar en esas bancadas que los postularon, ya acotan mucho el cambio en el arranque, ya después se pueden hacer los cambios de manera, pues más o menos libre, pero al instalar la legislatura, alguien que fue electo por el Verde, pues es muy complicado que se mueva para Morena. Entonces, traemos un buen colchón en diputados, ahí no veo ningún problema. Ok, entonces ahorita yo voy a insistir mucho en la parte de las dos entidades en el Senado, que es Sí. donde la cosa está complicada. Estas dos entidades aquí están, que es donde la preocupación es aguas, porque aquí no van juntos. O sea, aquí no se les ocurra a nadie en Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Tamaulipas. En el caso del Senado, votar por los tres partidos, porque entonces se nulifica el voto. Esa es la advertencia más grande aquí. Sí, correcto. Y en diputaciones hay un grupo pequeño de distritos donde tampoco vamos juntos, pero ahí nada más es ver bien el nombre. Vean el nombre del candidato de su distrito. Si coincide, pues entonces se puede. Si no coincide, pues tampoco vayan a cometer ese error. Hamlet, ¿ves viable el plan C? O sea, ¿ves viable que se alcancen los votos suficientes tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados? Sí, mira, la Constitución, me faltó decir esto, prohíbe que un partido tenga más de 300 diputados, un partido solito. Y como la mayoría calificada es 333, y significa que de arranque un partido solo no podría tener mayoría calificada. ¿Qué hizo Morena para resolver eso? Reitero, a nuestros aliados les distribuimos 70 distritos de mayoría, esos triunfos les van a contar a ellos y no a Morena, de tal forma que nosotros, con un buen resultado de cerca de 250 triunfos como coalición, 180 de ellos para Morena, más nuestras 80 o 90 plurinominales solitas para Morena, podrían llevarnos a un escenario de tener 270 Morena solo y a eso sumarle los triunfos de mayoría y pluris de nuestros aliados para entonces sí llegar a los 333. ¿Por qué creo que sí es factible? Porque hay entidades en donde podemos blanquearlos en el Senado 3-0, porque hemos crecido y en estados donde normalmente quedábamos en segundo lugar al Senado podemos quedar en primero. Es el caso de mi estado, Jalisco. En la anterior elección, 2018, nos llevamos un senador. Ahorita las encuestas dicen que nos podemos llevar los dos y así pasa en muchas entidades federativas, incluso las que históricamente eran muy complicadas, como Querétaro, hay probabilidades, Guanajuato, Yucatán, el mismo caso de Nuevo León. Hay encuestas que señalan que Waldo y Judith tienen posibilidades de ganar el Senado de mayoría. Entonces, si ganáramos el Senado de mayoría, por ejemplo, en 30 de las 32 entidades federativas, pues ahí ya Morena tendría 60. Y a eso le tendrías que sumar las plurinominales y le tendrías que sumar las primeras minorías, o sea, los segundos lugares que logren nuestros aliados. Entonces, sí veo condiciones. Y en el caso de la Cámara de Diputados, por esta estrategia, también la encuesta de hoy de Reforma, por ejemplo, señala que el PRD podría perder el registro. Si el PRD pierde el registro, si no logran el 3%, esas prerrogativas, esos recursos y esas diputaciones y senados plurinominales se le asignan a las demás fuerzas políticas. Y eso también incrementaría
la dimensión, digamos, de las bancadas de nuestra coalición. Pues sí podemos quedar cerca, sin descartar que una vez pues, que se logre el triunfo, algunas y algunos legisladores en lo individual pues decidan incorporarse al movimiento. Eso pasó en 2018 con la bancada del Partido Verde, con cerca de 13 legisladoras y legisladores que se salieron del PRD para acompañar las votaciones de reforma constitucional de programas sociales. Siempre hay algunos cambios, entonces yo no pierdo la esperanza de que se logre la mayoría calificada. ¿Cuál es el reto más grande que ves en este proceso? Porque así como en Morena, PT Verde se pide el plan C por el tema de no se puede tener más de 300 diputados, aunque el pueblo así lo decidiera, que eso es importante. O sea, si el pueblo votara todo Morena en todos lados y no votara por ningún otro partido, hay un límite que es con el que han batallado y por eso se tomaron estas medidas. Pero también en el PRI PRD están justo con la misma intención, no con un plan C, porque pues tampoco les da, pero al menos sí de bloquear que tengan esta mayoría que les permita aprobar reformas constitucionales. ¿Cuál es el reto más grande que ves aquí? ¿Hay algún reto? Sí, pues mira, primero yo veo al PRI desfondado. Otra vez, la encuesta de Reforma ya lo coloca en 10 puntos porcentuales. Entonces, hay incluso posibilidades de que el PRI se vaya al cuarto lugar nacional en dimensión de bancada y eso puede desfondar también a su coalición. Más o menos, mira, para que te asignen una diputación plurinominal, necesita cada partido cerca de 200 a 300 mil votos por circunscripción. Entonces, si Morena, en la primera circunscripción, donde está mi estado, Jalisco, logra, por ejemplo, 4 millones de votos, pues entonces podríamos tener 20 diputaciones de representación proporcional de esa circunscripción, o por lo menos 16 o 17 si el cociente sube un poco. Entonces, en la medida que logres más rebanadas de pastel de 250,000 de votos, te puedes llevar una diputación. Pues el reto es que no nos durmamos en nuestros laureles. Reitero, hoy la doctora Claudia Sheinbaum Pardo dijo que la esperanza se tiene que llevar a la acción, es decir, no basta con ir arriba en las encuestas, no basta con haber hecho la mejor campaña, no basta con haber tenido el mejor cierre, no basta con tener todas las encuestas a favor, con tener la intención de voto por Morena y aliados. Hay que anotar los goles, hay que ir a la casilla el día de la jornada electoral, hay que invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, hay que ir a votar, porque en la medida que logremos una mayor cantidad de votos, le damos más fuerza a nuestra coalición, tanto en la Cámara como en el Senado, y mucha legitimidad también en la presidencia de la República. Escuché atentamente lo que dijo Álvaro. El Tribunal Electoral ya ha determinado en 33 ocasiones, esos son los precedentes que hay de nulidades, que se requiere un umbral de diferencia entre el primer y segundo lugar para analizar las impugnaciones, para decidir si son determinantes o no para el resultado. Y como bien dijo, pues ese umbral es 5%. En la medida que nosotros alejemos la diferencia en la boleta de presidencia de la República del 5%, le restamos a la oposición la oportunidad de impugnar esta elección. Yo creo que ese es el reto, que no exista exceso de confianza y que salgamos todas y todos a votar. Pues Hamlet, ¿algo más que quieras agregar? Ya es como la última oportunidad antes de que inicie la veda formalmente y entrar en ese momento de reflexión, pero lo que quieras agregar para que la gente lo tenga en mente, que sea importante, que quizás se nos haya pasado igual mencionar con Álvaro, o que no, o que veas como que en las redes sociales o que en la misma gente como que sientas que hay alguna duda o algo que pudiéramos abordar en este momento para el día de la elección, algo importante. Sí, para que estén tranquilos, mira, hay 170,000 casillas, un poco más, en números redondos, que se van a instalar. El 25% para la nulidad de la elección, pues implicaría más de 40,000 casillas. Eso no va a ocurrir el domingo. El INE nos ha convocado a sesión desde las 7 de la mañana. A las 8 inician bueno, a las 7 hay una ceremonia cívica, a las 8 inician los discursos de los integrantes del Consejo, a las 10 de la mañana
la Secretaría Ejecutiva del INE va a emitir un informe en donde diga cuántas casillas se han instalado, y tengo la confianza en que el 99.9% de las casillas se van a instalar. Pero todos los votos cuentan, hay que ir a votar. Los resultados son posibles incluso en Guanajuato, incluso en Jalisco, incluso en Yucatán. Nos podemos llevar 9 de 9 y es importante ir a las urnas. En mi caso, pues por supuesto votaré por la doctora Sheinbaum a la presidencia, por Claudia Delgadillo en la candidatura a la gubernatura de mi estado de Jalisco, por Carlos Lomelí y Rocío Corona Nakamura al Senado de la República, por Fabio Castellanos, mi amigo, que es el candidato a diputado federal de mi distrito, el 9, Itzul Barrera es la candidata al distrito local, Chema Martínez es el candidato a la alcaldía de Guadalajara. Pues votaré por ellos 6, y es importante que todas y todos acudamos a las urnas. Si el tiempo lo permite, después de terminada esta etapa de instalación de la sesión del Consejo General del INE, iría a Guadalajara para votar y regresar por la noche a esperar los resultados a la Ciudad de México, porque en la casilla especial pues, solo podría votar por Presidencia de la República y Senado, y todos los votos cuentan. Entonces, la invitación es esa, que vayamos a votar, que no nos confiemos y que salgamos a ganar el domingo 2 de junio. Hamlet, por último, yo solo te preguntaría, ¿ves viable o ves alguna oportunidad para que la oposición impugne o judicialice el proceso electoral? Pues por eso tenemos que lograr un margen muy amplio. Okay. Hay que escapar de ese margen del 5% para que no tengan ningún pretexto, porque esos son, para impugnar. Si nos alejamos de ahí, no vamos a tener ningún problema. Bueno, pues, mi querido Hamlet, te agradezco muchísimo el tiempo y de verdad la explicación. Vamos a difundir esto y pues que pases una excelente noche. Sí, mucho cuidado con esos 12 estados. Que tengan muy buena noche, Meme, y muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches. Pues ahí lo tienen, para los que me dicen es que no entendí, que sí, que no. La cosa es muy sencilla. En diputaciones usted no se preocupe. O sea, si hay un par, recordemos que estamos hablando de diputados federales, estamos hablando de 300 diputaciones, o sea, 300 cargos de mayoría relativa. Entonces, de estas 300, explicar uno por uno está complicado, pero en realidad no hay mucho que explicar porque, como se los estuve diciendo, ya están divididos. O sea, Morena, PT Verde ya se dividieron, ya está el siglado, o sea, Morena ya se dio el porcentaje que necesita a los otros dos partidos políticos, que es PT y Partido Verde, para que ellos, uno, mantengan el registro y dos, tengan ya diputados en sus bancadas y entonces se evite la famosa sobrerepresentación. Eso ya está fríamente calculado. Hay un porcentaje muy menor de un par de diputaciones en las que no se logró acuerdo y que no van juntos, pero usted nada más verifique el nombre. La regla de oro que les dije y se la seguiré diciendo, si los partidos políticos por los que usted quiere votar comparten el mismo nombre de candidato o candidata, puede votar por uno, puede votar por dos, puede votar por tres, no pasa nada. Si el nombre es distinto, aguas. Ahí sí pare, deténgase. No solamente vea el color ni el nombre del partido, verifique que los nombres sean iguales. Si son distintos, pare, detenga y vote solamente por uno, no se complique. En el caso del Senado, para el Senado hay dos entidades donde están separados. ¿Cuáles son esas dos entidades que es donde usted tiene que ver quiénes son, cuáles son los nombres? Las entidades son Baja California, Campeche, Chiapas, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Tabasco, Tlaxcala, San Luis Potosí, Sinaloa o Sonora. Sobre todo se los digo porque ya había muchos que insisten, ¿cómo voto en la Ciudad de México? La Ciudad de México no está en esta lista, despreocúpese, no pasa nada, despreocúpese. La Ciudad de México no está en esta lista de las dos entidades donde están separados. Inale, exhale, cuente hasta 1000 y no se me preocupe. Puede votar solo por un partido político y con esa tiene. Vote por uno y no se complique. Vote por dos, vote por tres, no pasa nada. La Ciudad de México es más sencilla porque no van separados. Eso es para diputados y senadores. En el caso, por ejemplo, Baja California, Campeche, o sea, estas entidades que le estoy enseñando, que están en pantalla y que ya se las recite, que son 12, en el caso exclusivo del Senado de la República, vote por uno,
No se preocupe, usted no se preocupe por el plan C, por quién tengo que votar o no. Usted no se preocupe. Los partidos políticos ya se preocuparon por eso. Cada partido político tuvo que ir a hacer su chamba con sus candidatos y decir, yo quiero esta persona. Por ejemplo, el caso de Baja California es uno de los casos importantes. Tienes a Julieta Ramírez, que va como candidata de Morena al Senado, y tienes a Bonilla, que va en el PT. Usted decida, tampoco le tengo que decir mucho, usted decida. ¿Quieres votar por Julieta, joven mujer política de Morena? Vota por ella. ¿Quieres votar por Bonilla? Bueno, usted ahí sabe, usted sabrá. Verifique los nombres. En el caso de Sonora es exactamente lo mismo. Morena PT Verde tiene distintos candidatos. En el caso es de Sonora, donde la candidata al Senado del Partido Verde dijo que va a votar por Beltrones. Usted decida, no sé, o sea, tampoco es, a ver, a la gente que vive en estas entidades, pues tampoco hay mucho de dónde saben quiénes son, los conocen. Usted nada más verifique los nombres, vote por uno y no se estrese. Vote por el que más le convenza. No se preocupe del color. O sea, está fríamente calculado. Los partidos ya hicieron esa chamba de preocuparse por cómo dividirse para alcanzar el plan C. ¿Cómo le van a hacer para alcanzar el plan C? Entonces, aquí lo que importa en estas entidades, en el caso del Senado de la República, vote por uno. En estas 12, vote por uno. No se estrese, no se preocupe, no se acongoje. Así aparezca el nombre, o sea, usted vote para fines más prácticos, lo que le hemos dicho, voten nada más por un partido, hijos. No se estresen. No piensen que tienen que votar por los tres. Es válido siempre y cuando compartan el mismo nombre. Si no, usted vote por uno y deje que los partidos se preocupen por lo que se tenían que preocupar, que es si están separados, convencer y que el mejor proyecto sea el que gane. Punto. Ese es para mí, creo que es el mensaje más importante para que usted no se estrese, para que usted no se me preocupe, para que usted no esté ahí en el estrés. Angélica, Bonilla va con el PT. Bonilla va con el PT. Entonces, no se preocupéis, usted solamente se estrese. Y una pregunta, si yo llevo mi pluma negra y no lleven pluma, busquen que sea plumón, o sea, que sea un permanente. No pluma, sino que sea un permanente o algo, o sea, pues igual y sí pluma, pero sí que sea una tinta permanente. Yo sí confío en la tinta del INE, ahora sí que yo no, al menos yo no tengo esa desconfianza, es una tinta creada por el Politécnico, por cierto, es obra y arte del Politécnico, entonces yo sí creo, pero usted no, si quiere llevarla, pues simplemente que sea tinta negra, 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 negra como la imagen que teníamos al principio, negra. Bueno, Sharpie, could be.